pasa a vosotros. Estamos en esta porción que se titula y se presentó, donde estábamos viendo de cómo pues Dios envía a estos ángeles, estos emisarios con Abraham, y le van a contar pues diversas profecías acerca de su futuro. Entre ellas habíamos visto que iba a tener un hijo después de un año, y también ahora vamos a ver cómo le va a contar sobre la destrucción que se avecina a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver en esta porción, en esta segunda lectura, cómo es el atrevido, pues la atrevida petición de Abraham de intervenir por Sodoma y Gomorra, y pues también vamos a entender o a comprender cómo a causa de los justos o del mérito de las personas buenas también se obtiene una protección sobre las ciudades. Y entonces, pues vamos a empezar con, estamos en el capítulo 18, en el versículo 15. Habíamos, la lectura pasada, habíamos dicho de Sara que había escuchado que iba a tener un hijo, y ella se pregunta, bueno, ¿cómo? ¿Cómo va a hacer esto así? Y se ríe. Y Dios le dice, bueno, ¿y de qué se ríe Sara? ¿O por qué se ríe Sara? ¿Acaso piensa que hay algo imposible para Dios? Y pues ahí vamos a empezar. Verso 15. Y se negó Sara diciendo, no me reí porque temió. Y dijo Dios, no es cierto, sino que sí te reíste. Como, vamos, ¿le podemos ocultar algo a Dios? En ninguna manera. Sara, sin embargo, reaccionó como todo ser humano cuando hemos visto que cuando hace algo malo y se le pregunta, como que no lo acepta. Adán le echa la culpa al otro, Caín, bueno, contesta muy desafiante, con Agar lo mismo, y aquí vemos de Sara como dice, no, no lo hice, no, yo no fui, y nos explica el porqué, dice que tuvo miedo. Continuamos ya ahora como punto y aparte con lo que sigue, dice el verso 16. Y se levantaron de allí los hombres, es decir, se levantaron porque estaban en un lugar de bondad, estaban con Abraham, que era todo dar. Y dice que van a ver ahora la ciudad de Sodoma y Gomorra, un punto totalmente contrastante, vamos, de un punto al otro. Cómo las ciudades de Sodoma y Gomorra eran malvadas. ¿Cómo entendemos esto? Digamos que nos lo va diciendo la lectura y se va deduciendo, y también por la historia hemos visto, hemos aprendido la cantidad de cosas, de atrocidades que se cometían en esas ciudades, y por ello es que les va a venir su castigo y su destrucción. Como diciendo, ¿cómo es posible tanto egoísmo de parte de estas ciudades? Y aquí está Abraham, totalmente lo opuesto. Dice, y contemplaron sobre el frente de Sodoma, y Abraham caminaba con ellos para acompañarlos. De aquí aprendemos una gran responsabilidad que es tener huéspedes, no solamente el atenderlos mientras están en nuestro hogar, sino también el acompañarlos hasta despedirlos, hasta que ellos se van. 17. Y dijo Dios, ¿acaso ocultaré yo de Abraham lo que yo hago, la destrucción de Sodoma? Diciendo como Dios pensando para sí pues que no era correcto el ocultarle a Abraham, y va a dar motivos en los siguientes versos del por qué Dios ama a Abraham. Vamos a ver. 18. Y a Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y serán bendecidos en él por su mérito, porque yo lo conozco su bondad y lo amo, por causa que le ordenará, educará a sus hijos y a su casa, a su familia, posterior a él, a su descendencia, para que cuidarán el camino de Dios para realizar rectitud y justicia, para que haga llegar Dios sobre Abraham a lo que prometió por él. Está diciendo en estos versos Dios la clave o el motivo del por qué ama a Abraham. Dice que Abraham no solamente es bondad y se preocupa en hacer bien a los demás. Dice que como se va a convertir en una gran nación, va a estar preocupado también por enseñarle a sus hijos, a sus descendientes, todo lo que es la bondad y el camino de Dios. Y no solamente a los nacidos de su propia sangre, sino a cualquiera que quiera conocer, que quiera acercarse a Dios.
Eso es un gran mérito y Dios lo reconoce y lo toma en cuenta a cualquiera que se quiera acercar y el que le enseñe del camino de la verdad de Dios. Por eso es que después, o más adelante, mucho más adelante, con el apóstol Pablo, cuando les habla a los romanos, a los gálatas, les está mencionando que somos, bueno, los que conocemos la palabra de Dios, somos también llamados hijos de Abraham por la fe, porque decíamos, nos queremos acercar al camino bueno, a lo que fuera, digamos, las primeras enseñanzas de Abraham, de hacer bondad, de compartir con los demás, de preocuparse por los demás. Y eso es un principio que pues lo va a recalcar después con Moisés y posteriormente con el Señor Jesús, de preocuparse por el prójimo, ver por el otro que esté bien. Entonces, bueno, dice Dios aquí hablando, pues como elogiando lo que es Abraham, lo que hace Abraham. De aquí también aprendemos que cuando se habla de alguna persona pues buena, pues se reconoce lo que hace, lo que ha hecho. Obviamente no dándole honor, vamos, como gloria a la persona, pero sí se reconoce lo que trabaja, lo que hace. Continuamos, verso 20. Y dijo Dios a Abraham: el clamor de Sodoma y Gomorra, que ya es demasiado, y sus pecados ya pesó mucho. Ahora también, otro motivo por el que Dios le va a revelar sobre esta destrucción de Sodoma y Gomorra, pues porque eran ciudades dentro del territorio de Israel. Vamos, si esta ciudad, si este territorio ya se lo había prometido a Abraham, pues era justo decirle lo que iba a pasar con esas ciudades que estaban dentro del territorio. Ahora, otro motivo que hemos aprendido es que Dios cuenta, relata a los justos, a los buenos, a sus profetas, lo que va a acontecer a futuro. Vimos con Noé cómo es que le dice que se acerca una destrucción para todo el mundo. Ahora vamos a ver cómo se lo cuenta a Abraham, que se acerca esta destrucción, y Abraham en su bondad, decíamos, va a suplicar de una manera quizá muy atrevida, va a suplicar, va a intervenir, a interceder por Sodoma, por Gomorra, por estas ciudades. Verso 21. Bajaré ahora y observaré. ¿Por qué dice bajaré? Dios no es físico como para tener que ir de un lugar a otro. Él está en todo lugar. ¿Por qué dice bajaré? Recordemos cómo hasta este momento, desde el diluvio, Dios había dicho que ya no iba a volver a castigar a la humanidad, que le iba a dar como un tiempo para que se arrepintiera. Ahora, había estado guiando o dirigiendo el mundo con el atributo de la misericordia. Dios se había mostrado misericordioso. Cuando es la Torre de Babel, dice que igual iba a bajar, pero que iba nada más a confundir sus lenguas. No una destrucción, sino una confusión. Aquí cuando dice bajaré, va más o menos de lo mismo. Va a dejar ese camino de misericordia, ese atributo de misericordia, y ahora se va a comportar con justicia. Va a hacer un juicio sobre Sodoma y Gomorra, estas ciudades tan malvadas, y va a darles un castigo. Decimos es ahora justicia, con lo que se va a dirigir es con justicia, con fuerza. Continúa, dice, y observaré como el grito de ella. El grito de ella que llegó hasta mí lo que hicieron. Nos dice así el grito de ella refiriéndose a la ciudad o también puede ser a las mujeres. Mujeres que nosotros entendemos por la historia que Sodoma había abandonado el uso natural de las mujeres y ahora lo que hacían era varón con varón. Entonces al decir el clamor o el grito de ella puede ser referido tanto a la ciudad como decimos lo que les hacían a las mujeres. Dice, continúa el verso, exterminio merecen y si no los exterminaré, sabré qué hacerles. Esto es, aún a pesar de que ya estaba aquí decretando el castigo que venían sobre las ciudades, dice, si no los extermino, voy a saber qué hacerles. Como diciendo, si aún se arrepienten de lo que están haciendo, si se llegan a arrepentir,
porque les va a enviar ángeles, como en el libro de Jonás. Envía a alguien para decirles que se arrepientan. Los ángeles van a ir también, pero nos vamos a dar cuenta que en realidad la ciudad de Sodoma y Gomorra no tienen, pero ni por aquí les pasa la idea del arrepentimiento o de que lo que están haciendo está mal. Dios todavía les estaba dando como esa oportunidad, pero pues vamos a ver más adelante cómo no. Ellos no lo tienen ni en mente. Verso 22. Y se retiraron de allí los hombres de Abraham y caminaron rumbo a Sodoma. Pero Abraham todavía estaba parado delante de Dios. ¿Por qué nos especifica que estaba parado delante de Dios? Cuando Abraham oye de la destrucción que se avecina a las ciudades, Abraham comienza a orar, comienza a pedir. Por eso dice delante de Dios. Él empieza a suplicar por las ciudades y dice, verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿acaso la furia acabará al justo junto con el malvado? Verso 24. Quizá hay 50 justos, 50 buenos dentro de la ciudad. ¿Acaso con la furia exterminarás y no perdonarás el pecado al lugar, a Sodoma, por causa de los 50 justos que hay dentro de ella? Aquí Abraham lo expresa. Fíjese, si es misericordia, decimos, Dios se conduce de dos formas, con misericordia y con justicia. Si es por misericordia, por el mérito de los justos, también se salvan los malvados. Si es con justicia, por el mérito de los justos, alcanza para salvarse esos justos. Esos 50 justos deberían ser salvados y no arrasados junto con todos los demás. Dice el 25. Imposible es para ti de hacer como la cosa esta de matar al justo junto con el malvado, y será igual el justo como el malvado. Extraño es para ti. ¿Acaso el que juzga toda la tierra no hará justicia? Le está diciendo a Abraham, si tú eres el dueño de la justicia, si tú lo sabes todo, si nada se oculta ante ti, ¿vas a castigar? ¿Vas a arrasar con todo parejo? Es lo que está preguntando Abraham. Y decimos una manera de pedir muy atrevida, pero era necesario, porque Abraham está viendo que ya se avecina el castigo a la ciudad. Era necesario el intervenir, tomar una acción, digamos, atrevida, muy contraria a lo que Abraham era. Dice el verso 26, y dijo Dios, si encontrare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, ¿por qué dice dentro de la ciudad? Porque quiere decir que estos justos o estos buenos practicaban esas obras buenas dentro de la ciudad, a vista de todos los demás, porque de ese modo quizá pudieran influenciar estos 50 dentro de la ciudad. Decíamos que lo hacen abiertamente, podían influenciar en los demás. Pero nos vamos a dar cuenta cómo, pues no lo sabía. No había esos 50 justos. Dice, y perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Decimos cómo los justos, o por el mérito de estos buenos, que se dedican a cumplir con los preceptos, a hacer cosas buenas, a escudriñar la palabra de Dios, por el mérito de ellos alcanza salvación toda una ciudad. Seguimos, vamos a seguir explorando esto. Dice el verso 27. Y respondió Abraham y dijo, he aquí ahora empezaré, me atreví a hablar a Dios y yo soy polvo y ceniza. En unos versos antes Dios había elogiado a Abraham, pues reconociendo que se iba a convertir en una nación grande y que se iba a preocupar por transmitir sus enseñanzas a sus descendientes, no solo los de sangre, sino a todos los demás. Sin embargo, Abraham se reconoce o él se hace humilde. Dice, yo solamente soy polvo y ceniza. Uno puede pensar, bueno, ¿cómo? Si es Abraham, no por nada Dios le hablaba directamente. Pero Abraham nunca pierde el piso, siempre se conserva humilde y él se dice a sí mismo, polvo y ceniza. Verso 28. Quizá falten de los 50 justos 5.
¿acaso destruirás por 5 que falten a toda la ciudad? Y dijo Dios, no destruiré si es que encontraré allí 45. Y volvió a Abraham otra vez a hablar a él, a Dios, y le dijo, quizás encontrarán allí 40. Y dijo Dios, no haré el exterminio por causa de los 40. Ahora, esto lo que está haciendo Abraham no es un regateo, no es como en los comerciantes, no está regateando. Ya habíamos leído en capítulos anteriores, en el capítulo 10, verso 19 y en el 14, verso 2, cómo eran estas ciudades. Normalmente nosotros decimos únicamente Sodoma y Gomorra, pero en realidad eran 5 ciudades. En los capítulos 10 y 14 se habla de 5, recordemos la guerra de los 5 reyes contra 4, era Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Eran 5 ciudades que estaban, digamos, juntas, pegadita una con la otra, y se apoyaban en todo. Por eso salieron los 5 reyes de las 5 ciudades a la guerra contra los otros 4. Entonces, estas 5 ciudades, decíamos, se necesitan 10 justos para salvar una ciudad. Si son 5 ciudades, tiene sentido que Abraham pidiera 50 justos por las 5 ciudades. Pero Abraham no solamente va a eso. Abraham sabe que son ciudades malvadas, pues perversas, ya había convivido con ellos en la guerra, cuando rescató a Lot de Kedorlaomer, y sabe que son malvados, sabe que no practican la bondad, ni la misericordia, ni nada de esto. Entonces Abraham, su intención es que por lo menos haya 10 justos para salvar a las 5 ciudades. Que por eso ya después, cuando llega a 10, decide ya no seguir pidiendo, porque sabe que por lo menos se necesitan 10. Conociendo esto, vamos a entender por qué Noé no pidió, no se atreve ni siquiera a pedir por salvar a toda la generación, porque sabía que ellos eran 8. Es más, ni siquiera. La escritura dice que nada más vio justo a Noé, ni siquiera a su familia. Era 1. Pero bueno, continuamos con la lectura. Dice el verso 30. Y dijo Abraham, no, por favor, se enciende el enojo para Dios y hablaré nuevamente. Quizás encontrarán allí 30. Y dijo Dios, no haré destrucción si es que encontraré allí 30. Y dijo Abraham, he aquí ahora quise atrevidamente a hablar a Dios. Quizás se encuentren allí 20 buenos. Y dijo Dios, no destruiré por causa de los 20. Y dijo Abraham, no, por favor, se enciende el enojo de Dios y hablaré solo esta vez. Quizás se encuentren allí 10. Y dijo Dios, no destruiré por causa de los 10 buenos. Y se fue Dios cuando terminó de hablar a Abraham, y Abraham regresó a su lugar, regresó a su casa. ¿Por qué nos está explicando esto? Abraham dice, como dentro de sí, yo hice lo mío, yo hice lo máximo, yo pedí, supliqué, más no puedo hacer. Abraham vuelve a su casa, digamos, a su vida, pues como acostumbraba, a volver a practicar justicia, a seguir haciendo cosas buenas, bondad, dar, recibir huéspedes. Abraham vuelve a lo suyo. Ya él había cumplido con intervenir lo más que podía, suplicar y suplicar y suplicar, porque no la destruyera, pero pues ahora ya no dependía de él. Lo que hemos visto, pues que el ser humano debe hacer cuanto esté en sus manos, cuanto pueda dar de sí. Lo demás depende de Dios. Y pues bueno, hasta aquí vamos a concluir con esta segunda lectura de la porción y se presentó. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Paz a vosotros.